Y vamos a tratar de una forma dramática en esta mañana 4 ilustraciones de la muerte. Vamos a estudiar 4 retratos de la muerte que de una forma vívida, aterradora y dramática se describen en el capítulo 18 del libro de Job. La muerte es el misterio más grande de la humanidad, más que el Triángulo de las Bermudas, más que la existencia de los extraterrestres, más que cualquier otro problema o enigma de las ciencias ocultas. La mayor parte de los brujos, la mayor parte de los ocultistas, la mayor parte de los filósofos y de todos los estudiantes de las diferentes religiones no han podido concluir ni llegar a un acuerdo respecto a qué es la muerte, por qué tenemos que morir, pero más importante, qué hay después de la muerte. Esta ignorancia acerca de la muerte se debe a que solamente ha existido en la historia de los seres humanos un solo hombre que ha venido de arriba. Él no vino de la tierra, él nació humanamente en este planeta, pero él descendió de arriba del cielo. Por favor, la música de la escuela dominical otra vez. Y ese hombre que bajó aquí hace 2000 años es el único que nos pudo haber dicho, y que actualmente nos lo repite en la palabra de Dios, que Él es la vida y Él es la resurrección. Estoy hablando del Señor Jesucristo, el Cristo y el Salvador. Cualquier otra investigación y cualquier otra información que no proceda y no tenga su origen en la Biblia respecto a la muerte es mera especulación. Cae dentro del terreno de la filosofía, de las hipótesis y de todas las teorías filosóficas y religiosas que el hombre anhela encontrar fuera de Jesucristo. La muerte, de acuerdo a la Biblia, tiene 2 aspectos. Muchos de ustedes en esta mañana, espero que con este mensaje puedan venir al conocimiento del Salvador. Porque muchos de ustedes en esta mañana, cuando mueran, van a experimentar los 4 casos que voy a narrar en el capítulo 18 del libro de Job. En otras palabras, el primer aspecto de la muerte, que es el que vamos a tratar en esta mañana, se refiere a qué va a pasar después de la muerte con las personas que mueran en sus pecados. Y el otro aspecto es qué es lo que va a pasar con los cristianos que mueran y después de esta vida, qué cosa les está esperando. En este capítulo 18, Bildad Suita, que continuaba atosigando a Job, le describe estos 4 retratos serios, dramáticos y patéticos de lo que es la muerte para los incrédulos. Y se describe en 4 pinturas o en 4 ilustraciones. En primer lugar, se describe como una luz apagada, versículos 5 y 6. En otras palabras, los que mueran sin Cristo jamás volverán a ver la luz. En segundo lugar, como un viajero que ha caído en una trampa, versículo del 7 al 10. O sea, la persona sin Jesucristo jamás llegará a su destino. Número 3, como un criminal perseguido, versículos del 11 al 15. En otras palabras, las personas sin Cristo, tarde o temprano, la tienen que pagar. Y en cuarto y en último lugar, como un árbol desgajado, versículo 16 al 21. En otras palabras, los que mueran sin Cristo nunca más volverán a ser plantados. Analicemos pues e iniciemos nuestra conferencia con la primera ilustración, pero antes quiero aclararles algo muy importante para que podamos continuar teológicamente con nuestra exposición. Antes de leer este discurso aterrador, quiero aclarar que el temor es una emoción humana normal, así como el enojo y como cualquier otra emoción que forma parte de nuestra humanidad. Usamos el temor, por ejemplo, de la enfermedad,
Usamos el temor de las heridas o de la muerte para enseñarles a los niños a que se laven las manos. Le dice a tu hijo, si no te lavas las manos, ¿qué cosa? Vas a tener microbios y te vas a enfermar. Estamos de una forma natural poniéndole al niño temor de que si no se lava no va a poder tener una salud. Les ponemos el temor para que se alejen de la lumbre o de la electricidad. Si te acercas a la lumbre y las metes las manos, te vas a quemar. Por el temor a quemarse, el niño no mete las manos. Y también les decimos, si no te fijas y abres los ojos al cruzar una calle, te puede atropellar un carro. Este temor es válido y no es en contra de ningún principio psicológico ni de ningún principio bíblico. Por ejemplo, otro temor, el temor a las pérdidas financieras, obliga a mucha gente a comprar seguros de vida, seguros para sus casas. Cuando mucha gente se va en el avión, compra un seguro porque si el avión se cae, dejan asegurada a la familia. Y el temor a la muerte obliga a otros seres humanos a ir a hospitales y ser checados cada año de una revisión general. Así pues, el temor a la muerte y el juicio que sigue después, escuchen bien, es un motivo legítimo para confiar en Jesucristo y ser salvo. El mismo Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 28, lo expresó con estas palabras. No teman a los que maten al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Vean ustedes lo que Jesucristo ordena. Teman, vuelvo a repetir, tengan temor más bien de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así pues nosotros encontramos que cuando predicamos el juicio de Dios, cuando predicamos acerca del infierno, cuando predicamos acerca de qué pasa después de esta vida y la condenación de los que no se arrepienten, no estamos violando ningún principio, ni psicológico, menos bíblico. Las emociones del no creyente tienen que ser sacudidas antes de que un incrédulo pueda comprender y pueda entender que su voluntad tiene que ser desafiada. En Hechos, capítulo 24, versículo 25, dice la Biblia que cuando Pablo le presentó a Félix el gobernador la vida eterna y el juicio, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué pasó? Dice la Biblia, Félix se espantó. Se espantó cuando oyó que vino un día del juicio. Se espantó cuando Pablo le dijo, te vas a condenar si no te arrepientes de tus pecados. Y dijo Félix a Pablo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Así pues, cuando nosotros anunciamos desde el púlpito los horrores de la muerte, el infierno que viene, mucha gente dice, esos predicadores lo hacen para poner temor en nosotros. Tienes toda la razón del mundo. Y eso es lo que precisamente Dios quiere, que tengas temor de que te mueras y despiertes en el infierno. Es un temor legítimo. Una vez le preguntaron al evangelista de los más famosos de este siglo, de L. Moody, si él usaba el elemento del terror en sus predicaciones. Y Moody respondió, yo usualmente en cada campaña predico un mensaje del cielo y otro del infierno, pero cada vez que predico del infierno le pido a Dios que me dé un corazón sensible y amor por las almas. Así pues, le pido a Dios en esta mañana que al comenzar a describir los estados de la muerte de la persona no cristiana, me dé a mí también en esta mañana un corazón sensible y que en amor te pueda predicar y te pueda compartir que en esta mañana tú puedes atravesar cualquiera de estas 4 fases si tú no te arrepientes de tus pecados en esta hora. Veamos pues en Job 18, versículos 5 y 6, el primer retrato de la muerte. Dice Job 18, versículo del 5 al 6, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. La primera descripción que se nos da de la muerte es el de una luz apagada. La luz en la Biblia está asociada
con la vida, así también como la muerte está asociada con la oscuridad. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol Juan, versículos del 5 al 7, la Biblia nos describe este principio. Primero de Juan capítulo 1, del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Vean pues, en primer lugar, que la Biblia asocia la persona de Dios con la luz, la persona del diablo con las tinieblas, la persona de Dios con la vida, la persona del diablo con la muerte, la persona de Dios con la iluminación, la persona del enemigo con la oscuridad. No hay en la Biblia más que vida o muerte. Si estás vivo, tienes la luz. Si estás muerto en pecados, tienes la oscuridad. Si mueres en Cristo, tienes la luz ahora y seguirás teniendo luz después de morir. El que muere tiene oscuridad en esta vida y cuando despierte, despertará a las tinieblas eternas. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, o sea, si decimos que vivimos y tenemos una vida santa y estamos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, ¿qué significa andar en luz? Andar en la vida y andar en santidad, porque la luz es sinónimo de vida y de santidad. Si andamos en santidad, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Observen ustedes aquí un fenómeno que las personas no cristianas no pueden entender. Para que yo pueda tener comunión con uno de ustedes, para que tú ahí abajo puedas tener comunión con una persona, para que un muchacho pueda tener una novia, los dos necesitan ser cristianos. ¿Por qué? Porque él tiene luz, pero si ella no tiene luz, no hay qué cosa. La Biblia llama la palabra koinonea, que se tradujo comunión, y significa compartir algo en común. ¿Cómo puede una persona en tinieblas poder compartir con una persona que está en la luz, cuando la persona que está en tinieblas no sabe a dónde va? La persona que tiene la luz ya sabe por dónde va, el camino le ha sido marcado y tiene luz. Luz está sembrada para el justo, pero la persona que no tiene la luz no sabe a dónde va, y aunque la persona le acerque una vela a un ciego, el problema no es la vela, el problema es que su ceguera no le deja ver la luz. No es la luz el problema es su ceguera, y tiene que abrir los ojos para poder ver la luz. Pues tú puedes acercarte a una persona y decirle que Dios es luz, que se va a ir al infierno, etcétera, etcétera, pero él no va a poder reaccionar hasta que no abra los ojos. Y el único que abre los ojos de un ser humano es el Espíritu Santo. Puesto que Dios es el autor de la vida, el autor de la luz, solo Dios nos puede alumbrar nuestro camino. Dice el Salmo 18:28, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Si tú en esta mañana tienes una religión, si en esta mañana tú eres católico, si en esta mañana tú eres mormón, si en esta mañana tú eres vudú, o eres gurú, o eres practicas el zen yoga, o no me importa qué religión tengas, no me importa a qué secta perteneces, si tú no tienes al Espíritu Santo, si tú no tienes al Dios de la Biblia, si tú no tienes a Jesucristo, el Hijo de Dios, no tienes luz. Porque es Dios el autor de la luz. Tu vida es tinieblas, vienes de las tinieblas, morirás en tinieblas y continuarás en la eternidad viviendo en tinieblas. Pero para el justo que ha creído en la obra que Dios ha hecho y el testimonio de Dios en la cruz del Calvario, ese justo, la Biblia dice, Dios enciende nuestra lámpara. Y una vez encendida, dice el versículo 28, alumbra nuestras tinieblas. En Juan 1, versículo 9, se mencionó de la venida del Mesías, y las palabras que de una forma maravillosa usa el apóstol Juan respecto a la persona de Cristo son las siguientes. Dice el Evangelio de Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cómo se le llamó a Jesucristo?
La luz verdadera. Y se usa el calificativo verdadero porque hay luces que son falsas. Hay luces que imitan la luz verdadera. La luz de los falsos profetas, la luz de las falsas religiones, del rosacrucismo, del espiritismo, del budismo, de todas las religiones falsas, son luces falsas. La luz verdadera está en Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando Jesucristo parte hacia el cielo, nos dice a nosotros, ustedes son la luz. En otras palabras, Él bajó al mundo a encender nuestra lámpara. Cristo vino del cielo a prender de entre nosotros una luz. Y ahora que Dios ha prendido esta luz de entre nosotros, es nuestra responsabilidad mantenerla prendida. Por eso dice la Biblia, no apaguéis, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. La luz que tenemos de entre nosotros es el Espíritu de Dios. Hemos sido hechos partícipes, dice 1 Pedro 1, de la naturaleza divina de Dios. Y ahora esa luz tiene que arder más y más y más. Por eso le dice Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives. ¿Qué significa avivar? Esto, te aconsejo que avives el don del fuego. La luz es el símbolo del fuego. El fuego nos abre la luz. Aviva el fuego del don que hay en ti. Es como una marchanta con sus tamalitos o con sus quesadillas. ¿Qué le pone debajo a la parrilla? Carbones. ¿Y qué tiene que hacer una vez que prendan los carbones? Estarle soplando. ¿Por qué? Porque el momento que deje soplar, se apagan los carbones. Dios nos prende la luz y nos dice, cuando yo venga, los voy a responsabilizar a ustedes de cuántos de ustedes le hicieron así a la vida que dejé dentro de cada uno de sus corazones. No apaguéis al Espíritu Santo, no le causes dolor al Espíritu Santo. Apagar significa extinguir en el original griego. ¿Y qué creen ustedes que mantiene de entre nosotros la luz prendida? La palabra de Dios. La palabra de Dios diario la lees y la palabra te está haciendo esto, te está manteniendo la vida. Sepárate la Biblia, cierra la Biblia, que es el único abanico que tenemos, y comienza dentro de ti, aunque seas cristiano, a tener menos luz, comiences a cometer más equivocaciones. Mientras menos luz, más errores cometes. Mientras menos luz, más pecados caes. Mientras menos luz, caes en el pozo, te arañas, te hieres, te sangras, y llega el momento en que hay cristianos que ya no saben a dónde van. Y dice la Biblia, en 1 de Juan capítulo 2, que uno de los pecados que hacen apagar la luz y que nos guían a las tinieblas es el rencor a los hermanos. El que dice que está en la luz y odia a su hermano, las tinieblas le han cegado los ojos y no sabe a dónde va, porque la luz no la tiene en su corazón. 1 de Juan 2, del 8 al 10. El odio te apaga la lámpara. El rencor te apaga la lámpara. El adulterio te apaga la lámpara. La fornicación te apaga la lámpara. La rebelión te apaga la lámpara. Dios es luz. Y la luz es la santidad, la pureza, la obediencia, la sumisión a sus mandamientos. Si tú te rebelas contra Dios, pierdes la iluminación. ¿Y qué significa perder la iluminación? Perder la dirección de Dios. Y entonces, ¿quién es el que te está guiando la vida? Ya no te está guiando la luz, como guiaba la nube a los judíos. Ahora te está guiando tu corazón perverso y engañoso, que comienza a desviar y crees que vas bien, pero vas en dirección contraria a la voluntad de Dios. La ilustración, regresamos a Job 18, que se usa aquí, es el de una lámpara apagándose. La luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda es su cuerpo, su casa, y se apagará sobre él su lámpara. En otras palabras, la Biblia nos describe la vida de una persona sin Jesucristo como una luz que se extingue y se extingue y se extingue hasta que llega el día de la muerte, se apaga totalmente y son tinieblas totales. Y cuando el impío y la persona, cuando tú te levantes del hospital en el espíritu, cuando después de que te atropelló el carro y en la Cruz Roja te moriste, o cuando te dio un ataque al corazón, una embolia, y amaneciste, abre los ojos, vas a abrir los ojos en la oscuridad, y vas a decir, ¿en dónde estoy? ¿Te vas a pellizcar? ¿Estaré en la Cruz Roja todavía? No, ya estás muerto.
Estaré en el hospital. No, ya estás muerto. ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi esposa? No vas a encontrar nada, pero no va a haber nadie que te diga en dónde estás. Va a haber una manifestación de millones de demonios que van a comenzar a carcajearse de ti y a decirte: qué bueno que nos creíste, qué bueno que negaste a Dios, qué bueno, ahora eres de nosotros, vente con nosotros a sufrir por toda la eternidad. Vente con nosotros y disfruta el infierno, mira nada más los sufrimientos y los gritos, ven, acompáñanos, y tú vas a decir: no, por favor, ya no, Señor, ten misericordia. Y la Biblia dice que jamás en la eternidad Dios volverá a tener misericordia, ni gracia, ni perdón, ni amor por los condenados al infierno. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro? Se cuenta en Lucas que un hombre rico explotó a sus semejantes mientras él vivió, tenía amantes, robaba impuestos al gobierno, transaba a los empleados, engañaba a los hijos y a la mujer con otras mujeres, y había enfrente de su casa, en el Pedregal de San Ángel, un pobre hombre lleno de llagas, que le decía por muchos años: una limosnita, por favor, ayúdeme, Señor. Y aquel pasaba y lo aventaba con su coche: quítate aquí, mugroso limosnero, etcétera, etcétera. Y vemos que el retrato de Cristo es que en esta tierra el rico estaba aquí y el pobre estaba ¿dónde? Abajo de él. Y dice la Biblia: y murieron los dos. Y cuando murieron, allá en la otra vida, se invirtieron los papeles. Porque cuando murió el pobre limosnero, que era cristiano, lleno de llagas, los ángeles de Dios vinieron por él y se lo llevaron desde que murió, descansó de sus obras, se lo llevaron al cielo, y el otro bajó al infierno. Y cuando el otro bajó al infierno, dice la Biblia que mientras estaba en el infierno, podía ver a los que no se habían condenado, porque una cima dividía el Hades o el Sheol, y los que estaban allá no podían pasar para acá, ni los de aquí podían pasar para allá. Y ahí en el infierno, dice Jesucristo, este hombre comenzó a gritar: mojen mi dedo con una gota de agua. Una sola gota de agua que pueda tocar mi lengua, voy a tener descanso y reposo. Y nadie le daba ni una gota de agua. Vemos que van a sufrir. Dos, van a tener memoria las personas en el infierno. Este hombre comenzó a gritar: oh Señor, acuérdate de mi familia que está allá arriba en la tierra, que no se ha muerto. Y le dijo a Dios, le dijo a Abraham, por favor, déjenme salir y déjenme contarle a mi papá que eso es verdad. Déjenme contarles a mis primos que eso es verdad. Déjenme decirles allá a la colonia Balbuena que era verdad. Ya no me importa que se burlen de mí, quiero salir y decirles: el infierno existe. Y Abraham le dijo: ahí tienen los que están vivos, a la ley y a los profetas. Si no creen a la ley y a los profetas, tampoco que creerán, aunque alguien se levante de los muertos. Este hombre ya no pudo salir, ya no pudo testificar, se acabó su oportunidad para toda la eternidad. Esta historia dramática, patética, la contó Cristo para que tengamos temor. Para que le contemos a la gente que es real, que la van a pagar tarde o temprano, que los pecados te alcanzarán, que la paga del pecado es la muerte, que Jesús es la resurrección y tenemos una vida para creer y consagrarnos a Él. La vida de muchos de ustedes se está pagando, ya tienes 50 años, 60 años, y te vas a ir apagando más y más hasta que te hagas un viejito chocho, pachirulo, y viejitas otras también que se van a hacer todas caje, y llegan amargados a los 60 años, a los 70 años, y ya fuiste presidente de la República, y fuiste gobernador de tal parte, y hiciste lo que quisiste, y cometiste fraude, y ves que tu vida se apaga, y se extingue, hasta que te mueres, y ahí te viene a sorprender, y viene la muerte por ti. A la muerte se le llama el rey de los espantos. Lo vamos a ver a continuación, y te das cuenta que lo que hiciste en la vida, ¿de qué te sirvió si perdiste tu alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? Dijo Jesucristo. ¿De qué le sirve ganar en esta vida el mundo si pierden su alma por toda la eternidad? Dice en Proverbios capítulo 13, versículo 9, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Y en Proverbios 24, versículo 20, la Biblia dice, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Así pues, el primer retrato de la muerte es que tu vida se extingue
cada día que pasa. Cada día que pasa tienes menos luz. Tal vez tienes más dinero, pero tienes menos luz. Tal vez tienes más relaciones y más influencias y más viajes y más prosperidad, pero tienes menos luz. Más confundida está tu alma, más desorientado te encuentras y cada vez es más difícil para ti el poder vivir en esta situación. Ven a Cristo en esta mañana. En segundo lugar, Job 18, versículos del 7 al 10. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, y se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en la cena. Aquí encontramos, en segundo lugar, el retrato de una persona que no solamente se describe como una luz apagándose, sino encontramos al impío, al incrédulo en esta mañana, como un viajero que no llega a ningún lado. ¿Se acuerdan ustedes del libro de Jonás? El libro de Jonás tiene un principio bíblico profundo y tremendo. La persona que recibe un llamado de Dios y que Dios le dice, ven y sígueme, si esa persona obedece el llamado de Dios, va a llegar a su destino y Dios va a pagar su boleto. Una persona a la cual Dios le dice, ven y sígueme, y dice, no te quiero seguir, y camina en sentido contrario a la voluntad de Dios, esa persona nunca llegará a su destino y pagará las consecuencias. Ese hombre fue Jonás. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, y Jonás se fue en sentido contrario. No llegó a ningún lado, se lo tragó la ballena, se hundió en alta mar y pagó el boleto de su barco. Hasta que estando ya en la enfermedad, en el vientre de la ballena, en la tragedia que le pasó, reaccionó y Jonás dice, ahora que me envuelven las tinieblas y que me doy cuenta que estoy cerca de la muerte, realmente quiero salir a flote y volver a obedecer a mi Dios. Pero Jonás nos ilustra lo que nos ilustra el versículo del 7 al 10. Una persona sin Jesucristo es una persona asustada. Todo le da miedo, abandona su casa y comienza a buscar el camino. Abandona su casa y comienza a buscar el camino de la ingeniería, el camino de las matemáticas, el camino de la fama, el camino del poder, de la música, etcétera, etcétera, buscando siempre su destino y su propósito en la vida. Pero este camino, lo vas a encontrar, resulta ser el más peligroso de todos, porque es un camino lleno de trampas. Aquí se usan 4 palabras diferentes para describir los peligros de la gente que trata de escapar de Dios. Vean ustedes en el versículo 8, red, o sea, algo que se echa a tus pies. Lazo, en el versículo 9, lazo prenderá su calcañar, o sea, algo que te va a hacer tropezar en los tobillos. Trampa, en el versículo 9, algo en lo que vas a caer y no te va a dejar salir. Puede ser la cocaína, el cigarro, el alcohol, la pornografía. Hay miles de trampas en la vida y Dios no te saca de ninguna de ellas si no te arrepientes. Y finalmente, cuerda escondida en la tierra, versículo 10. 4 palabras que describen los peligros de un viajero sin Dios: red, lazo, trampas y cuerda. ¿Cuántos hombres creen y cuántas mujeres creen que voy a adentrarme en la selva de la vida sin Dios? Adentrarte y meterte en una selva sin un guía, meterte en una selva sin conocer, sin tener lámpara, sin tener un mapa, es caer en manos de víboras, de tarántulas, de tigres, de cocodrilos, de pantanos, miles de trampas. Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Qué locura es vivir sin Jesucristo? ¿Qué cosa más irracional es creer que podemos enfrentarnos a una vida tan difícil sin la persona y la dirección del Hijo de Dios? Todas estas cosas, las redes, los lazos, las trampas y las cuerdas, eran usadas para atrapar animales en los tiempos de Job, no a la gente. Pero quiero que observen que se usan y se describen las trampas de los animales para atrapar a la gente, porque la Biblia dice que la gente
sin Cristo es como los animales que no pueden comportarse racionalmente. En 2 de Pedro 2, versículo 12, la Biblia nos muestra un ejemplo y nos dice, 2 de Pedro 2, 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos ¿para qué? Fíjense lo que dice, nacidos para presa y destrucción. El apóstol Pablo, con la misma inspiración del Espíritu Santo que iluminó al autor del libro de Job, nos describe que el hombre sin Cristo nace para convertirse en una presa, o sea, en un animal, el cual es correteado por los perros sabuesos, o por los coyotes, o por los tigres, y en este caso es Satanás, porque dicen Proverbios, Satanás caza la preciosa alma del hombre. El hombre sin Cristo es una presa nacida para la destrucción, nacidos para la destrucción, y dice la Biblia, perecerán en su propia perdición. A continuación, después de Pedro, está la carta de Judas, y en el versículo 10, él usa un lenguaje similar. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Así es, amigo, así es, amiga mía. Tú podrás ser doctor en psiquiatría, podrás ser doctor en psicología, podrás tener el mejor título del mundo, podrás haber alcanzado el máximo galardón, un premio Nobel. No me importan los títulos académicos o científicos o tecnológicos que te haya dado el mundo. La Biblia dice que tu vida es igual a un animal que no razona. Una vez Israel llegó al grado, en Isaías capítulo 1, del 1 al 3, donde el Espíritu Santo le dice a Israel algo que es humillante para los hombres. Israel, Israel, el buey conoce a su amo. El buey conoce a su amo. El caballo conoce a su amo. Pero ustedes no me conocen a mí, dice el Señor. Qué descripción tan dramática y tan patética hacía el Espíritu Santo del estado en que estaba Israel. Todavía los perros reconocen quién es su amo, y los seres humanos no quieren reconocer a aquel que les dio la existencia, la vida, y algún día te tendrás que enfrentar con él por toda la eternidad. Estos viajeros, no importa lo que intenten, no podrás, escucha bien, no podrás nunca escapar de las trampas de la vida. Por más que trates de escapar, más te vas a debilitar. Dice Job 18, versículo 7, sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará, porque red está echado a sus pies, y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él, su cuerda está escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en la cena. Tinieblas y peligros te rodean. Escúchame, de acuerdo a Dios, tú no tienes ninguna esperanza de llegar a ningún lado en esta vida sin Jesucristo. En tercer lugar, Job 18, del 11 al 15, un criminal perseguido. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. En su tienda morará como si no fuese suya, piedra de azufre será esparcida sobre su morada. El primer retrato es una persona cuya vida se extingue cada día, hasta que llega a las tinieblas y vivirá en las tinieblas. El segundo retrato es el de un viajero que nunca llegó a ningún lado en la vida, quiso risa y se rió todo lo que pudo y no fue feliz. Salomón dijo, a la risa le digo, enloqueces, y al placer de qué sirve. Un viajero que quiso adentrarse, fue al Tíbet a buscar a Dios, fue a los budistas a encontrar a Dios, quiso tener millones de dólares en el banco, quiso tener muchas mujeres, y llega el momento en que todos estos viajeros descubren que nunca llegaron a ningún lado. Y ahora tenemos el tercer retrato, el de una persona que tarde o temprano va a pagar lo que hizo en esta vida. En el versículo 14, la muerte, dice la Biblia, es llamada el rey
de los espantos. Un criminal que es perseguido trata de evitar las trampas. Entonces, cuando ha evitado algunas trampas, y vemos nosotros, por ejemplo, los mafiosos, como Al Capone. Imagínense a Capone con todo aquí, con Frankie Deñito y con toda la bola de Cocorleone y con Don Corleone, tu tío, y quién sabe qué tantos hombres ahí mafiosos. Eran dueños de Chicago y dueños de Nueva York. ¿Qué significa esto? Que evitaron por un tiempo, ¿qué cosa? Las trampas. O sea, no cayeron a la cárcel, nadie los perseguía. Aquí las mujeres más guapas, los licores más excelentes, caviar, cecina de Jojutla, etcétera, etcétera. Aquí estaban todos disfrutando, y dice la Biblia en el versículo 11, de todas partes los asombran temores y los hacen huir desconcertados, aunque no caigan en la trampa durante algún tiempo. La Biblia dice que nunca estos hombres y mujeres tienen paz. Siempre viven angustiados, siempre viven con una conciencia de que alguien los persigue. Dice la Biblia en Proverbios: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo vive confiado, tranquilo, con frijolitos y totopitos, como un león. ¿Por qué? Porque nuestra confianza, nuestro refugio en nuestras tribulaciones, nuestra luz y nuestra fortaleza es Cristo. Y fuera de esta esperanza y de este refugio, de esta torre fuerte, todo lo demás es angustia. Y hay gente que tú le dices: pero compadre, ¿por qué? ¿Por qué tienes que tomar tranquilidad? ¿Por qué tomas chochos? ¿Por qué tienes que emborracharte? ¿Por qué tienes que estar con tu whisky, tu martini? ¿Por qué para todo un whisky? No sé, compadre, pero vivo angustiado. Pero si tienes dinero, compadre, pues no sé por qué. ¿Tienes mujeres? Pues no sé, compadre. Entonces, ¿por qué estás asustado? Y te contestan: no lo sé. Y la Biblia nos los dice. No hay paz, dijo Jehová. Isaías, para el impío, son como la ola del mar que arroja cieno de un lugar para el otro. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Por eso no tienen paz, porque Cristo es el príncipe de la paz. Y dice Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas no tienen esperanza, y estas personas, como un criminal asustado, cada vez se debilitan más y más tratando de escapar. Si regresan a su casa y se esconden, los que los persiguen lo van a encontrar, te van a arrastrar y te van a entregar y te llevarán con el rey de los espantos. Ahí te alcanzará la muerte. Al Capone, en la prisión de Alcatraz, cuando estuvo ahí, tuvo la sífilis y ahí mismo lo alcanzó la muerte. El rey de los espantos, tarde o temprano, no importa dónde vayas, ni con cuánto dinero acabes, ni con cuánta belleza, te tiene que atrapar al final de tu vida. Y se le llama el rey de los espantos, porque la muerte para ti será lo más espantoso que hayas experimentado en toda tu vida. Te va a quitar todo lo que tienes, dejarás tu casa, la quemarán, la convertirán en cenizas y en azufre. Dice el versículo 13, la enfermedad roerá su piel, a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuera suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. El fin de estos hombres es fuego y azufre. Y cuando Cristo describió el infierno, dijo que era fuego y azufre. Y en cuarto y último lugar, versículos 16 al 21, un árbol desgajado. Abajo se secarán sus raíces, arriba serán cortadas sus ramas, su memoria perecerá de la tierra, y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente, tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Muchas veces la muerte, dice la Biblia, no es tan dramática y repentina
como el arresto de un criminal. La muerte, dice la Biblia, puede ser gradual, como cuando un árbol comienza poco a poco a secarse. Las hojas comienzan a caerse, las ramas son cortadas y finalmente la raíz es desgajada. La muerte de un árbol, nos ilustra el Espíritu Santo, es la muerte de una persona sin Dios. No solo el impío es arrancado de gajo, lo cual nos explica que no deja raíz en esta tierra, sino que también sus ramas, sus hijos y sus nietos no tendrán descendencia en la otra vida, en el milenio con Jesucristo. Lo que nos está diciendo la Biblia tiene que ser tomado seriamente, porque la Biblia dice en 1 Corintios 15:26 que la muerte es un enemigo, y el último enemigo que va a ser vencido será la muerte. La única forma de prepararse para la muerte es aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador. En Juan 5:24, de cierto les digo, que al que cree al que me envió, al que oye mi palabra y me cree, no vendrá a condenación, o sea, no vendrá a juicio, sino que has pasado de la muerte a la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y cualquiera de ustedes que cree en mí, no morirá eternamente. Para nosotros los creyentes, es todo lo opuesto a la muerte, porque si para los impíos es una lámpara que nunca volverá a arder, cuando nosotros muramos, seguiremos teniendo más luz, y más luz, y más luz, dice la Biblia, la senda de los justos es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y todavía tendremos a Cristo delante de nosotros y viviremos con Él en esta tierra y conoceremos más misterios del universo y viajaremos por otras galaxias y toda esta luz será lo contrario a aquellos que estarán en algún lugar del universo sin una miserable vela que les pueda alumbrar las tinieblas horrendas de la eternidad. Los cristianos, al contrario de los viajeros atrapados y que mueren sin llegar a su destino, vamos a llegar a nuestro destino. El apóstol Pablo antes de morir dijo, yo sé en quién he creído y sé que Él es fiel, yo sé lo que me espera en la muerte, ahora he peleado la buena batalla y sé que Él es Dios justo para guardar, me está esperando mi recompensa en aquel día en el que le hemos de ver con nuestros propios ojos y despertemos a su semejanza. Ese hombre sabía en la víspera de ser echado al Coliseo romano con los leones, no le tenía miedo a los leones, no le tenía miedo a la muerte, no estaba angustiado, él sabía en el momento de enfrentar la muerte qué es lo que le estaba esperando. Dios, dice la Biblia, le concede a sus hijos y a sus hijas a la hora de la muerte una paz que sobrepasa el entendimiento. Vas a ver cuando estés en el hospital, no importa que te mueras de sida, que te mueras de cáncer, cuando venga la muerte por ti, no será el rey de los espantos, será el rey de reyes y señor de señores, y en ese momento te levantarás y verás que eres Dios. Los cristianos sabemos de dónde venimos, y no venimos de los animales ni del chango, venimos de un Dios que nos creó y que puso entre nosotros la eternidad. Sabemos quiénes somos, sabemos cuál es la vida, sabemos cómo debemos de comportarnos, no andamos en confusiones, en que si esto o aquello, sabemos perfectamente bien que fuera de Cristo no hay luz. Y vamos a llegar a nuestro destino, y mientras más santos y más consagrados, más luz, más fuerza y más poder tendremos en nuestro corazón. En tercer lugar, al contrario de los malos, no somos perseguidos como los impíos, que se sienten como criminales, que le deben y que tienen angustia y que toman alcohol, drogas, pornografía, porque no pueden enfrentar la vida en sus 5 sentidos. Todas las personas que huyen a través de las drogas, del alcohol, de otras mujeres, es porque no pueden enfrentar la vida en sus 5 sentidos. La vida es tan horrible, la vida es tan desesperanzada, la vida es tan oscura que necesitan un anestésico que los capacite para seguir viviendo y escaparse la vida a través de las drogas, del alcohol, de la fornicación, del adulterio y de todos los pecados que van en contra de Dios. El cristiano enfrenta la vida en sus 5 sentidos. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerza, un espíritu que nos dice, como le dijo Elías, Dios o Elías, descansa, porque todos tus planes y tus métodos y tus programas que tengas para el futuro, es imposible, Elías, que los puedas hacer sin mis fuerzas. Separados de Él, nada podremos hacer. El cristiano aprende
que no vamos a llegar a ningún lado si Dios no nos da las fuerzas para llegar. Y para que yo tenga fuerzas para llegar a mi destino, necesito diario venir a este libro diario, de día y de noche, medita en este libro de la ley. Nuestra comunión con Dios es la prioridad. No ponga las actividades en prioridad. Lo más importante de la vida cristiana es nuestra comunión con Él. Estamos en comunión con Él diario. Tenemos inmunidad. Los diablos no se nos acercan. Estamos protegidos. Habitamos a la sombra del Altísimo. ¿Por qué? Porque el que mora bajo la sombra del Omnipotente, el que está cerca de Dios, el que vive cerca de Dios, vivirá también protegido por Él. Y en cuarto lugar, los impíos no van a ser jamás plantados, pero nosotros vamos a ser desgajados, igual como árboles de esta vida, pero dice la Biblia que mientras somos desgajados, Dios hará cielos y nueva tierra y nos volverá a plantar en esa tierra. Y veré a mis hijos, dice la Biblia, y veré a mis nietos, dice la Biblia, y seguiremos reproduciéndonos en milenios sexualmente, y seguirán creciendo las familias, y veremos al Rey de Reyes, volveremos a ser plantados, porque los justos, dice el Salmo 37, heredarán la tierra. Los impíos serán desgajados y arrancados para nunca jamás en la vida ser plantados. Para el creyente, la muerte significa ir a la casa de nuestro Padre Celestial. Jesucristo dijo en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Escuchen lo que dice, y ustedes saben a dónde voy, y saben el camino. Para el cristiano es una bendición morir. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1, versículo 21 al 23, porque para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si el vivir en la carne, dice Pablo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pablo dice, si llegara un ángel y me dijera, Pablito, ¿quieres morirte o quieres seguir viviendo? Dice Pablo, nos escribe y nos dice, no sabría qué decirle al ángel, porque si le dijera, quiero morir, claro que es ganancia, pero vivir, todavía hay mucha gente que no te conoce, Señor. Entonces, si tengo estas dos opciones, morir o vivir, dice Pablo, aunque yo sé que es ganancia el morir, prefiero continuar hablando y dando testimonio del Hijo de Dios. Hermanos y hermanas en Jesucristo, tenemos una sola vida para hablar de Jesús. ¿Sabes por qué estás vivo? ¿Sabes por qué amaneciste hoy en la mañana si es que eres cristiano? Porque Dios no ha acabado su misión contigo, ni contigo, ni contigo. Y el plan de Dios en este mundo, trabajar es secundario, hacer una fábrica es secundario, todo es secundario. El plan de Dios para nosotros en esta vida es uno principalmente, dar testimonio de Jesucristo. Hechos 1:8. Recibirán poder y los capacitaré y los habilitaré para que me sean, ¿qué cosa? Testigos. El día, hermano y hermana, que tú dejes de testificar de Cristo, el día que tú dejes de ganar las almas, el día que dejes de dar testimonio con tu vida de quién es Jesús, tu vida se está extinguiendo sin que te des cuenta. ¿Quieres llegar a los 70, 80 años con energía? ¿Quieres vivir con salud? ¿Quieres realmente que se prolonguen tus días aquí en la tierra? Habla de Cristo. Si Dios ve desde el cielo que tú estás viviendo para Él, Él te va a dar la energía y el poder y la fuerza y la salud, porque Él quiere antorchas que alumbren como Juan el Bautista. Pero si tú te has vuelto tibio y te estás apagando y no hablas de Jesús,
ya vives una vida apática y llena de pecado y estás buscando términos ambivalentes y sirves a Dios y sirves al mundo y te emborrachas el sábado y vienes con la Biblia el domingo y tienes otras mujeres en tu casa y apartamentos y tranzas en el gobierno y eres una persona que has perdido la integridad, te estás consumiendo, te estás extinguiendo sin que te des cuenta. La muerte llamará a tu vida en cualquier momento y te tocará y te dirá: hoy vengo a pedir tu alma. Y será demasiado tarde. Tenemos que vivir a la luz de la perspectiva de la eternidad. Una vida tenemos, una sola, para poder aprovecharla para Jesucristo. La Biblia acompaña la santidad con la largura de días y de años. Dice la Biblia: porque largura de días y de años te esperarán si guardas la misericordia y mis mandamientos en tu corazón. Hay cristianos que ya están petateándose, que ya están muriéndose, que por su debilidad, por su apatía, por su doble ánimo, por su tibieza, porque son cristianos y vienen el domingo a la iglesia, pero tienen meses que no hablan de Cristo a nadie, años que no ganan una sola alma para Jesús. ¿Cuál cristianismo es ese? Eres un religioso. Esos son los que van a sufrir la más grande tragedia, porque cuando venga Cristo: mi Señor y mi Dios. Señor, ni te conocí, Pancho. Tú a mí me dices Señor, ¿sabes una cosa? Dime lo que quieras, pero de aquí en adelante, cuando tú mueras, te diré: yo no te conocí, porque abajo nunca hiciste, ¿qué cosa? Mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que Dios no quiere que las almas se pierdan, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿Estás tú buscando a quién salvar? Invitas a los desayunos a tu familia, llega un desayuno y tienes 5 desayunos que vas tú con tu puro cristiano, y llegan los cristianos sin ningún incrédulo. No tienes carga por traer a tu jefe de tu oficina, a tu cuñadita, a tu mamá, a tu prima, ora por ella 2 o 3 meses antes del desayuno para que Dios la toque. Pero si no hay carga en tu alma, ¿cómo puedes ver a las personas salvadas? Te has convertido en un autómata, en un robot cristiano. Ya en ti no existe la pasión por las almas. Ya no ardes, ya tu vida se está pagando igual que la vida de los impíos. Para el cristiano, la muerte es despertar en el cielo y es descansar para siempre. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 14 versículo 13: oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Dichosos y felices en esta mañana los que mueran hoy, los que mueran mañana, los que mueran dentro de 15 días o dentro de un mes, no importa cuándo, pero que sea en el Señor, porque el día de tu muerte Dios vendrá por ti con sus ángeles. Descansarás, y dice Apocalipsis capítulo 21 versículo del 4 en adelante: enjugará Dios tus lágrimas. Ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, ya no habrá dolor nunca, porque las primeras cosas pasaron. Y dice el versículo 7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué maravilloso es vivir con esperanza en esta vida. ¿A quiénes o a qué le puedes tú tener miedo en la vida teniendo a Jesucristo? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Podría acaso tenerle miedo a la pobreza? Nunca. ¿Por qué? Porque Dios me promete que nunca tendré que mendigar ni limosnear, porque joven fui y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Mientras yo dé mis diezmos, mientras yo sea santo y sea santa, Dios me sostendrá, y Dios es padre de viudas y de huérfanos y de desamparados. ¿Le tendré miedo a la persecución? ¿Qué me puede hacer? ¿Quién me puede hacer algo si Dios no se lo permite? ¿A qué le puedo tener miedo? Que caiga un terremoto, que me caiga de una vez la lámpara en la cabeza y gloria a Dios amanezco con el Señor. Hay un maremoto que nos inunde, nos comenzamos a ahogar y en 30 segundos estoy en la presencia de mi Señor. ¿A qué le tendré miedo? ¿Al cáncer? ¿Al SIDA? ¿A qué cosa le puede temer el cristiano a la muerte, si la muerte ha sido el último enemigo y ha sido vencido en la cruz de Cristo? Este valor
Es lo que nos hace enfrentarnos a la vida con valor precisamente. Esa perspectiva, esa esperanza, es la que transforma, la que revoluciona totalmente todo lo que nos está esperando en la vida. ¿Por qué? Porque sabemos ahora, y el Espíritu nos da testimonio, que Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Vengan en esta mañana a Jesucristo.